Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros académicos, nuestros investigadores y científicos, ¿verdad? Y hoy vamos a platicar sobre la historia ambiental de la región de la Reserva de la Biosfera de los Petenes en Campeche, México, que también hay parte en Yucatán, o diríamos es muy similar, pero bueno, yo no soy el experto. Para esto vamos a platicar con la doctora Adiestela Lazos Ruiz, quien es investigadora por México CONACYT, adscrita a la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente a la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Mérida, y yo digo que no es Unidad Mérida, es Unidad UQ, ¿verdad? Porque está en el municipio de UQ. Sí. Doctora, cuéntenos cómo está esta historia ambiental, los petenes. ¿Cuáles son las dos características ambientales que influyen en esta reserva? ¿O hay más? Bueno, hola, buen día, buenas tardes. Muchísimas gracias, Freddy. Qué gran privilegio estar aquí. Te agradezco mucho el interés y me llena de emoción que te hayas interesado por este trabajo. Este trabajo es muy especial porque voy a contestar tu pregunta, pero casi no se escribe la historia fuera de las capitales o fuera de los eventos de grandes batallas y todo. Entonces la historia ambiental busca eso, buscar cuáles son las historias escondidas, lo que todavía no se ha puesto el foco, lo que queda, dice mi maestro Rogerio Olivera, lo que queda desenfocado en la foto, no es el primer plano, es algo que todavía no se le ha puesto tanta atención, en este caso en la parte de la historia, ¿no? La historia ambiental lo que tiene es que trae el ambiente como no solo como un escenario donde pasan las cosas, sino como algo vivo que también influye en la historia. Así que por eso, en este trabajo que estamos platicando hoy, después de leer mucho, después de documentar sobre qué es lo que ha pasado en esa región, de ahí surge esa idea de que ha habido dos características de esa región de la costa norte de Campeche que han influido mucho en cómo han pasado las cosas, en el devenir histórico, ¿no? Uno es la poca profundidad del lecho marino, sobre todo en la zona más cercana a la costa. Nosotros, también aquí en Progreso podemos ir caminando en el mar un buen rato y no alcanzamos una gran profundidad, ¿no? Por eso el puerto de Altura está mucho más hacia mar adentro. Entonces no es fácil llegar con un barco grande hacia la zona más cerquita de la costa. Eso no necesariamente influyó en cómo se hacía la navegación en esa región. La segunda característica que se propone en este trabajo, que al final todo esto son propuestas, no son letras escritas en piedra, ¿no? ¡Qué bueno! Esa segunda característica es la dificultad de acceder a las zonas de petenes y de manglares. Es un terreno muy complicado de andar. Te arrastraste. Te picaron los moscos. Y las hormigas. Y tenía miedo de que me salieran víboras. Llegar por tierra fue muy complicado. Se espinaron todos los coches, se rayaron horrible. Y también hay una cosa interesante, que es cómo cambia en la época de lluvias y en la época de secas. Sí, cambia mucho. Cambia muchísimo. El acceso a este tipo de zonas con mucho mangle cambia radicalmente, porque en tiempo de secas pues es un poquito más fácil entre comillas, transitar por ahí, pero en tiempo de lluvias pues eso se inunda, y entonces hay en ese es un régimen de inundación variable. Eso quiere decir que va cambiando conforme hay más lluvia, menos lluvia. Y
pues cambia para todos los animales, para las plantas que se adaptan también y pues para los humanos cuanti más, ¿no? Debe ser interesantísimo. Sí, y es muy difícil, o sea, también hace muchísimo calor, hay que saber bien, o sea, ahora en esta época pues ya llevamos agua, llevamos una mochila, pero el conocimiento sobre dónde están las fuentes de agua dulce es una cuestión de vida o muerte prácticamente, ¿no? Saber de dónde se puede sacar agua para beber es importantísimo. ¿Usted en qué época fue? ¿De lluvias o de secas o en las dos? No, yo he ido en época de secas porque en lluvias está muy complicado. Entonces, las veces que he tenido la oportunidad de ir para esa zona, sobre todo en la zona de la costa, fue en época seca, que era donde era pues más fácil acceder, pero en lluvias es muy complicado, o sea, es peligroso también. ¿Cómo influyen los gradientes en la inundación? En eso precisamente, o sea, como cuando hay más lluvia, entonces suben los niveles de agua y también bajan, ¿no? Eso a su vez va cambiando la composición del agua en la ciénaga, o sea, puede ser con más sal o menos sal. Si llueve más, pues se disuelve esa sal porque también hay una entrada de agua marina, ¿no? Entonces eso cambia las dinámicas. Usted me está diciendo que algo es un paisaje que se transforma. Totalmente. Y que además no podemos controlar, por ejemplo. Es verdad, no se puede controlar nada. No. y una gran tormenta, un huracán va a cambiar la morfología del terreno. O sea, eso, por mucho que la queramos controlar o definir, aquí vamos a hacer una línea costera, difícilmente vamos a lograr contra esas grandes fuerzas de la naturaleza. Entonces, cualquier costa es súper dinámica. Doctora, ¿cómo la historia ambiental influye con el humano en las relaciones humanas? Justamente la historia ambiental, eso es lo que busca estudiar. ¿Cuál es la relación de la naturaleza humana con la naturaleza no humana a través del tiempo, ¿no? Entonces, no pelea, no pelea de lo humano y lo natural, sino se considera que ambas son parte de la naturaleza y lo que vemos en el paisaje es el resultado de esas interacciones. En este caso, ¿usted qué pudo ver? ¿Cómo influyó, por ejemplo, el palo de tinte en el desarrollo de estas comunidades? La fauna, las aves, ¿cómo influyeron? Bueno, acá, podemos pensar en muchas cosas. Por ejemplo, depende de qué época estemos hablando. Ese es el punto también de la historia, ¿no? Como que si lo pensamos como una línea de tiempo, ha sido diferente la forma en que tenemos las sociedades de relacionarnos con ello, ¿no? Tal vez hace algún tiempo, pues, y todavía, pero menos, especialmente dentro de la Reserva de Biosfera de los Petenes, pues se comía animales de monte, ¿no? Para autoconsumo sobre todo, y ahora pues está más regulado, entonces cambia la manera en que se relaciona la gente con la fauna. En este caso, si vamos más atrás, lo del palo de tinte, la mayor extracción de palo de tinte fue más hacia el sur, más hacia la laguna de Términos, pero esta región de estudio de este trabajo, que es la costa norte de Campeche, no la podemos estudiar aislada, sino como parte de un contexto de una región mayor, ¿no? Entonces, esos piratas que se fueron allá a la laguna de Términos a sacar el palo de tinte pasaron enfrente de esta región. También pasaron por ahí, también vieron Jaina, también fue un punto estratégico para observar. Entonces, por ello, a pesar de que este trabajo se llama de la región de la Reserva de la Biosfera Los Petenes, hay que ver el contexto mayor, porque finalmente la reserva es algo muy nuevo
Y la reserva pues es una serie de normas, de reglas para manejar un territorio, pero ese territorio pues tiene una larga historia de uso, ¿no? Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Los mejores consejos de finanzas personales y empresariales, entrevistas con expertos y emprendedores, análisis de la economía. Descubre todo esto y más con Ángel Ancona en Financieramente. Todos los miércoles a las 7 p.m. a través de teleplay.tv, Teleplay en Facebook y YouTube, y descarga nuestra app para Apple y Android. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acceso Directo, y estamos platicando con la doctora Adi Estela Lazos sobre la historia ambiental de la región de la Reserva de la Biosfera de los Petenes en Campeche. Doctora, los tiempos prehispánicos, yo me asombré cuando le leí en donde se maneja la hipótesis de islas artificiales, o sea, islas hechas por el hombre. ¿No las puede mencionar? ¿Nos puede explicar para qué sirvieron? ¿Cuál fue la funcionalidad? Porque usted es la que lo investigó. Bueno, es un gran misterio y es realmente fascinante tratar de saber qué pasó, cómo hicieron esas obras de ingeniería. Porque si nos vamos a pensar en la actualidad, lo difícil que sería construir una isla. Tal vez hasta podríamos pensar en nuestra época, no sé, Dubái, o que han hecho esos cambios enormes en los ecosistemas, ¿no? Esas obras que uno dice, ¿cómo hicieron estas palmeras gigantes en el desierto, ¿no? En esa parte de la costa al lado del desierto. Entonces, yo creo que es más o menos en esa magnitud, al menos como yo lo veo, cómo fueron hechas estas islas. Yo no soy arqueóloga o no he hecho investigación directamente, yo no he ido a excavar, no sé excavar, ¿no? Allá pues tendremos otros colegas a quienes consultar. Antonio Benavides es una referencia, por ejemplo, que valdría la pena leer más, así como muchos otros colegas, pero desde un poco más la superficie, donde yo lo vi también como esa pues gran obra de los mayas. También hay que situarnos en el contexto de la época, que estamos hablando más o menos de el 600, 800 después de Cristo, donde pues había una gran comunicación por mar, había grandes rutas, sobre todo de ciertos grupos mayas que iban desde lo que hoy conocemos como Tabasco hasta lo que hoy conocemos como Honduras. Hago mucho esa precisión de lo que hoy conocemos porque en esa época pues seguramente no se llamaba ni Honduras ni Tabasco, ¿no? Pero nos referimos a ese territorio y cómo esas grandes rutas que daban la vuelta a toda la península, pues ahí iban haciendo
comercio, llevar productos de un lugar a otro. ¿Qué es lo que salía de por acá? Pues la sal, por ejemplo, que esta región está muy cerca de las zonas de salinas de Celestún, por ejemplo, ¿no? La sal, los cueros de venado, el algodón, eso es la miel, importantísimo, la miel. Todos esos productos pues se comerciaban sobre todo a través de esas rutas del mar. Entonces yo lo que creo es que esas islas eran como pues lugares de comercio. Específicamente para la isla de Jaina también hay otra hipótesis, que es que posiblemente fue una necrópolis. Esto es porque se han encontrado muchos restos de ofrendas con figurillas, unas figurillas increíbles que se han conservado a través del tiempo muy bien. Son figurillas de unos 10 o 15 centímetros de altura, de formas muy interesantes, de seres saliendo de una flor, de seres saliendo de un caracol. Y esas figurillas pues se han saqueado muchísimo. O sea, ahora pues las podemos encontrar en un montón de museos alrededor del mundo, o colecciones particulares, por llamarlo de forma muy diplomática. Claro, y usted nos hablaba de supuestamente de 3 islas artificiales, ¿no? Sí. Que en este caso son Jaina, Piedras y Guayamil. ¿Qué tan distantes están una de la otra, o si eran parte de una ruta? Yo creo que sí eran parte de una ruta, y probablemente ahí tal vez... Isla Jaina, ¿enfrente de qué está? En continentalmente. Isla Jaina. Ajá, está se puede acceder por Tenabo, por el municipio de Tenabo. Nosotros llegamos por esa región, ¿no? Tenabo, Quetzalchacán, en esa zona, solo que ahora el acceso está restringido, porque está restringido por el INAH, no es un sitio arqueológico abierto al público. No está abierto. No, hay que pedir nosotros tuvimos la fortuna de entrar gracias a un permiso de investigación con el INAH de Campeche, y hay pues personal del INAH que está permanentemente en la isla de Jaina, pero bueno, sí es muy difícil el acceso. ¿Y la isla Piedras? Ahí no, yo creo que se puede llegar por barco, pero no conozco cómo es el acceso por tierra. ¿Y Guayamil? También, igual. Yo creo que ha de poder ser posible llegar por barco. Estas islas, usted manejaba la hipótesis de que podían abastecer. Sí. Y también servían como comercio. Sí, como puntos de abastecimiento y de comercio en esta región. Aquí voy a aventurar una idea que no está, como decía antes, yo no soy arqueóloga, pero yo creo que el hecho de hacer una isla artificial también fue mucho para ganar terreno. Por ejemplo, que fuera más fácil que se acerque una embarcación más grande, precisamente por lo que hablábamos al principio, que el piso marino está muy bajito. Entonces, al hacer una isla, tal vez ganaban un poco de distancia de la costa. O también, pues era más... pues se podía tal vez controlar un poco más esas variables de convivir con el mangle, convivir en los petenes, que no es tan fácil hacer un asentamiento en ese terreno, como hablábamos. Entonces yo creo que podría ir por ahí, me aventuro a enviar esa hipótesis. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. No te puedes perder cada semana lo mejor de las redes sociales. Generación Like llegó para quedarse. Y si tienes un talento y te quieres hacer viral, escríbenos en nuestras redes sociales.
Generación Like. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán. De lunes a viernes en punto de las 2:30 de la tarde y repetición a las 6 de la tarde a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando sobre la historia ambiental de la región de la reserva de la biosfera de los Petenes en Campeche, y por eso estamos platicando con la doctora Adi Lazos. Doctora, ¿qué se encontraron específicamente, ¿no?, en las islas que ahora sí aumenta la hipótesis del comercio, que había un comercio pues no puede ser interoceánico, pero sí de grandes regiones? Sí, pues sí, largas rutas marítimas, ¿no? Pues encontraron sobre todo ofrendas, hablando de jaina, ofrendas de collares, silbatos y las figurillas que yo mencionaba antes, ¿no? Por eso que está esa otra hipótesis que pudo haber sido una necrópolis. Pero también usted platicaba, por ejemplo, que Isla Piedra había objetos de obsidiana que son muy dados en Guatemala, y en Guayamil, que era contemporáneo de Chichén Itzá. Bueno, es que había un gran intercambio y ahorita estamos enfocándonos como en esa ruta por mar, ¿no? Pero es que había mucha comunicación también por tierra y también a zonas muy lejanas. Entonces, o sea, así como se ha encontrado cacao de Tabasco en urnas rituales en la zona de lo que hoy es Arizona, y nos da la idea de cuánto se movía, esto también puede ser así. O sea, ¿por qué algunos materiales que solo se encontraban en otras regiones se han encontrado en esta parte, ¿no? Porque hubo un intercambio. O sea, eso era intercambio de productos, pero también de ideas, también de personas. Así que eso de que el mundo está globalizado recientemente, pues bueno, estamos viendo que no, que eso es parte de la historia. Posteriormente viene la conquista. Sí. Usted nos hablaba qué productos y materias primas se exportaban a Sevilla, ¿no? Sí, bueno, a ver, acá vamos a recordar que el puerto de Campeche era uno de los más importantes, si no es que el más importante en ese tiempo de la colonia al inicio, ¿no? De la península de Yucatán. O sea, el puerto más importante de este lado de México, de lo que hoy es México, pues era Veracruz. Entonces Campeche, pues sí era como, no tenía tanta importancia como Veracruz, pero acá pues eran los productos de la miel, lo que mencionaba antes, o sea, la sal, los cueros de venado, las telas de algodón, que son los productos de esta región, maderas preciosas también, bueno, el palo de tinte o palo de Campeche también, eso tuvo una importancia impresionante, o sea, también eso era así como era valioso para los españoles, si hablamos de la colonia en esta región, pues también vinieron un montón de ingleses, ¿no? Sobre todo ahí, aquí está ligada la historia de esta región con la historia de lo que estaba pasando en Europa. Sí, porque las disputas igual afectaban directamente al comercio. Exactamente, y también las demandas, y eso sucede hoy en día también con muchos productos, las demandas de tinte, por ejemplo, que tenían en Inglaterra, definieron el paisaje de Campeche, del siglo XVII sobre todo.
Pues porque quienes lo compraban, quienes lo usaban, era en Europa. Entonces todo lo que... y venía de acá, ¿no? De los tintales, de la zona sobre todo la laguna de Términos, pero había tinto por toda o sea, alrededor también en Cabo Catoche, en varios sitios. Entonces el hecho de que haya habido esa demanda hizo con que hubo gente que aprovechó eso y pues cambió un poco también de ser pirata a convertirse en alguien que extraía el tinte, ¿no? La madera de tinte. Así que está ligado a la historia de Europa con la historia de estas regiones. Y sobre todo los productos naturales, ¿no? Sí. Que extraían. Sí, claro. Uh-huh. Sí. Ahora, igual, se crean sistemas defensivos. Uy, sí. Platíquenme. Temazo. Bueno, una de las personas que más ha estudiado los sistemas defensivos en la península de Yucatán es el doctor Jorge Victoria. Entonces, muchas de las fuentes, muchos de los trabajos que yo consulté son de su autoría y habla sobre, pues, cómo en toda esta zona de la península, pues, había trincheras, por ejemplo, o había torres de vigilancia. Y bueno, desde finales del siglo XVII, XVIII, con esta historia de los piratas y cómo fue atacada la ciudad de Campeche, pues se hicieron grandes murallas, ¿no? Para quienes no conozcan la ciudad de Campeche, les recomiendo muchísimo ir a darle la vuelta a todo ese hexágono del centro histórico, porque esas murallas tuvieron como objetivo, pues, defender no solo de los piratas, sino también de la misma gente local. Hay una cosa muy interesante, que en esta zona de estudio de la costa norte de Campeche, donde ahora es la Reserva de Biosfera Los Petenes, ahí no hay tantas estructuras del sistema defensivo, porque el terreno era tan difícil que era complicado incluso cuidarlo. No era tan fácil llevar un destacamento de caballos a dar la vuelta por ahí, no era fácil el paso. Entonces, un poco parte de las ideas que se proponen en este trabajo es que es un territorio que se cuidaba solito, porque era difícil enviar ahí a gente que estuviera en una trinchera o algo así. También era, o sea, para hacer esas construcciones defensivas también necesitas materiales, necesitas piedra, y sin embargo, por dejar un poco como a la mano de Dios, o sin dejar, por dejar esta zona sin esa protección, también ha sido sujeta, pues, a saqueos, a incluso temas más recientes como la extracción del pepino de mar, que ya casi llegó a su extinción, ¿no? Entonces, ahí es parte también una de los mensajes de este trabajo es aprendamos de la historia. Si no conocemos la historia, pues vamos a pensar que las cosas siempre han sido como las conocemos en la actualidad, y no. Doctora Adi, gracias por su tiempo. Ay, Freddy, muchas gracias. Un placer enorme, y pues espero que les haya gustado, y sobre todo que les quede la espinita de conocer más de la historia de esta región y conocer más la región o la historia de donde ustedes estén, porque siempre nos va a dar como pistas de temas fascinantes. Gracias. Muchas gracias.